No tengo ninguna prueba que confirme lo que os voy a contar, pero tengo que advertiros del mal que os acecha. No sé cuándo comenzaron a esparcir su vil veneno esas ratas, pero todos hemos sido ingenuos testigos de sus consecuencias. Supongo que no vais a creer ni una sola palabra hasta que comencéis a sentir la enfermedad en vuestras propias carnes. Al principio como algo inofensivo, que pasará desapercibido como un resfriado o una gripe común. Dolores de cabeza, cansancio, apatía y repentinos cambios de humor. Tan rápido como el letal veneno de una viuda negra. Os encontraréis sumidos en una oscura pesadilla. Pero empecemos desde el principio. Me llamo Mario Montes. Desde hace 19 años tengo una modesta agencia de detectives privados, junto a mi socio y amigo, Rubén Safer, en el centro de Vigo, una ciudad de tamaño medio y relativamente tranquila. Trabajamos sobre todo en fraudes de seguros, robos de objetos de lujo, como obras de arte o joyas, y colaboramos con varios bufetes de abogados, siguiendo entregados maridos o afligidas mujeres de clase alta que se equivocan de cama. Lo más peligroso que hacemos es rastrear a algún prófugo de la justicia entre los desechos de los suburbios y los burdeles de las afueras. En este trabajo es inevitable que de vez en cuando entre algún chalado por la puerta. Llevo años haciendo un voluntario turno de noche. No tengo pareja ni familia cercana. Nadie me espera en casa. Fumo demasiado, bebo demasiado, y cuando no tengo trabajo, me paso la noche pegado al televisor, tragándome toda la basura que encuentro. Vivo en una pequeña casa al oeste de la ciudad, una pocilga, al igual que mi oficina, pero me gusta mi vida. Es sencilla. O más bien, lo era. Fue un miércoles a eso de las 11, cuando aquel tipo entró asustado en mi despacho. Le hice un gesto para que se sentase. Él me miró detenidamente el tiempo suficiente para darme a entender que no estaba bien de la cabeza. Se sentó despacio, sin apartar la vista de mí, como si pensase que yo lo iba a atacar. O quién sabe qué. Nunca he tenido que usarla, pero tengo un 45 bajo la mesa. Su actitud no me preocupó. Tenía el aspecto de un corderillo que había perdido de vista a su madre. La cosa fue rápida. Tras decirme su nombre y dónde vivía, me contó una delirante historia sobre una conspiración gubernamental con alienígenas y hombres de negro incluidos. Lo dejé hablar. La noche se presentaba aburrida y aquel tipo me hizo un favor. En resumen, afirmaba que alguien estaba borrando sus recuerdos e introduciendo pensamientos en su cabeza. Que el gobierno estaba metido en el asunto, que nos vigilaban en todo momento y que estaban al servicio de los extraterrestres. Cuando acabó de exponer su historia, delicadamente le aconsejé acudir a otra agencia. No podía hacer mucho por él. Enviarlo a casa con la tranquilidad de que alguien le había hecho caso y esperar que al día siguiente se olvidase de su visita y se tomase su medicación. No volví a ver a aquel tipo. Cuando desarrollé los primeros síntomas de la enfermedad, y voy a llamarla enfermedad porque sigo sin saber qué me sucedió exactamente. Por recomendación de mi médico me hice algunas pruebas, pero los resultados fueron negativos. Me recomendó un antiinflamatorio suave si volvía al dolor y reducir mi ingesta de alcohol. Algo tan probable como que me apuntase a clases de pilates. Una semana después, el malestar cesó sin más. Un mediodía de octubre, me desperté animado y enérgico. Me serví un buen desayuno mientras veía las noticias del Canal 4. Rara vez prestaba atención,
he vivido solo durante años. La televisión y YouTube siempre han sido mi forma de rellenar el silencio. Aquel día llegué temprano a la oficina. Sí, yo era uno de esos insensatos que llega antes de tiempo al trabajo. Rubén y José, un tipo que trabaja en el bufete de Márquez e Hijos, estaban en la cafetería de la planta baja. Al verme, Rubén hizo un gesto para que me uniese al grupo. Me senté y pedí un café solo. Hablaban de política, un tema al que le tengo una indecible aversión. Sin embargo, inexplicablemente me vi atraído por la conversación. Escuchaba a José embriagado por su discurso, defendiendo las actuaciones del gobierno de turno. En 2032 se cumplían 10 años de la creación del nuevo Partido Socialista Popular. Como acabo de decir, un tema que no me interesa y del que solo tengo un dato. Son todos la misma escoria. Y eso fue lo que convirtió aquella situación en algo verdaderamente extraño. Tenía la sensación de haber escuchado antes aquellas palabras. Me quedé absorto. Exactamente las mismas, con puntos y comas. Resonaban en mi cabeza como un recuerdo borroso, como el pegadizo eslogan de un anuncio. «¡Despierta, muchacho!», exclamó Rubén sonriente, dándome un golpe en el hombro. Yo lo miré, como si me hubiera quedado dormido por un instante. «Creo que no he descansado lo suficiente», respondí con gesto cómplice. Tenía esa peculiar sensación, cada vez más a menudo. Y no solo en extensas o trascendentes conversaciones, no solo hablando de un tema en concreto. Era como un inquietante déjà vu social. Me sucedía en cualquier parte. Días después volví a casa. Detrás de mí caminaban un grupo de chicos bastante más jóvenes que yo. Debatían apasionadamente, aunque en tono amistoso y sarcástico, sobre uno de esos ismos que atormentaban a la sociedad en la década de los 20. Os prometo que no soy una persona entrometida o cotilla, aunque en cierto modo me dedico a espiar a la gente. No pude evitar escuchar lo que decían. Ellas lanzaban sus afilados argumentos y ellos respondían. Tras 2 o 3 frases, me encontré repitiendo sus palabras, adelantándome a sus comentarios, como si se tratase de una película que has visto 100 veces y te sabes los diálogos de memoria. Aquella tarde sí me asusté. Al llegar a casa me senté delante del ordenador, con la intención de buscar artículos o vídeos que contuviesen las mismas frases. Pero cuando coloqué los dedos sobre el teclado, ya no recordaba nada. Como uno de esos sueños vívidos que desaparecen de tu mente en el momento que te despiertas. Qué extraño, pensé. Me puse muy nervioso. Varios miembros de mi familia habían sufrido demencia. Recurrí a un buen amigo, que además era psicólogo. Le describí con detalle lo que me había pasado. Después de bastantes preguntas me dijo que podría hacerme algunas pruebas para mi tranquilidad, pero que en principio no había motivos para preocuparse. Me explicó que nuestro cerebro, en ocasiones, absorbe mucha más información de la que nos damos cuenta. Y yo, muchas noches me quedaba dormido con la televisión encendida o una lista de reproducción en marcha. Quizás lo habría escuchado en alguno de esos momentos. ¿Quién sabe cómo funciona nuestro inconsciente? A veces uno se encuentra tarareando una canción que ni siquiera le gusta, pero por algún motivo se ha quedado incrustada en tu cerebro. No obstante, también me aconsejó beber menos. ¿Qué obsesión tenéis todos?, pensé. Durante unos días dormí más tranquilo, pero el fenómeno ya se repetía a diario y a todas horas. Era como ser consciente de tu propio descenso a la locura. Una auténtica pesadilla.
Era la sensación más escalofriante que os podáis imaginar. Me sometí a varios escáneres y algunas otras pruebas específicas. Nada. Mi cerebro bañado en whisky seguía en su sitio. Cosa que me tranquilizó y me alegró, por supuesto. Pero continuaba sin una explicación. Una noche de sábado, mientras veía un programa de misterio, arrastrado por lo paranormal, pensé que podía tratarse de precognición o clarividencia. Pero lo descarté rápidamente. Yo no tenía visiones ni sueños acerca del pasado o del futuro. Simplemente tenía información dentro de mi cabeza, cuya procedencia desconocía. Como si alguien hubiese alterado mi memoria o mis recuerdos. Entonces recordé a aquel tipo, que un par de semanas antes había entrado en mi consulta como un fantasma. Recordé lo que me había descrito. Era la misma sensación que yo tenía. No puede ser. La diferencia era que él había optado por una grotesca explicación, supongo que por un exceso de podcasts de misterio, y yo le daba una interpretación más sensata. Ahora, pasado el tiempo, lo veo más claro. Pero, ¿quién iba a pensar en algo tan retorcido y delirante? Bueno, aquel tipo sí lo hizo. Tampoco puedo asegurar cuáles de aquellos síntomas eran realmente efecto del veneno y cuál es su resultado. Con el tiempo admito que me volví algo paranoico, irritable y desconfiado, pero tan pronto sentía una incontrolable ira por los más insignificantes detalles, como sufría ataques de ansiedad o me pasaba la noche en vela, preocupado por cuestiones en las que jamás había pensado. Guerras al otro lado del mundo en países que ni siquiera sabía localizar en un mapa, la contaminación, las epidemias, la delincuencia, los reptilianos. Solo las voces del televisor me relajaban como una dosis de tranquimacín. Llegué a pensar en algo paranormal. Ya no solo eran sensaciones. Empecé a ver cosas extrañas. Personas que cruzaban en pasos de peatones con el semáforo en rojo, ensimismados mirando las pantallas de sus teléfonos. Los coches los rebasaban a toda velocidad, rozándolos. Algunos conductores les lanzaban insultos o hacían sonar el claxon de sus coches. Pero ellos y ellas no se inmutaban, no levantaban la cabeza. Sí, podrían ir simplemente distraídos. Pero esto no fue lo más siniestro. El jueves por la tarde me encontré con 5 personas frente al escaparate de la tienda de electrónica. Además de cámaras y portátiles, exponían una docena de televisores de diferentes tamaños, todas sintonizadas en el canal 6. Habían instalado pequeños altavoces en la fachada exterior. Se podía escuchar a Elena Díaz, la presentadora de las noticias. Los 5 estaban allí, de pie, a un palmo del cristal, inmóviles como estatuas, ajenos a todo, lo cual ya era llamativo. Pero lo que me heló la sangre fue observar cómo sus labios se movían. No emitían ningún sonido, no decían nada, solo abrían y cerraban la boca como peces fuera del agua. Aquella tarde me detuve. A mi derecha había un tipo fumando con una maleta a sus pies. Esperando a alguien, supuse. Lo miré. Él encogió los hombros e hizo una mueca. Me confirmó que no era un espejismo. No era el único testigo de aquella extravagante escena. Cuando creía que la situación ya no podía ser más disparatada, mi vida se convirtió en una novela de Jack Finney. Eran las 19:30 del viernes, cuando volví a casa. En una esquina de la calle 23, oculto entre setos a la entrada del parque, hay un pequeño bar. Una de esas cantinas de barrio en la que siempre te encuentras a los mismos vecinos en el mismo estado. A mí, por ejemplo. 3 chavales estaban sentados en una mesa del exterior. La noche era cálida y agradable,
Los tres en silencio, mirando hacia un televisor colocado en lo alto de una repisa, bajo un toldo, atentos a un partido de fútbol. Tenía mi coche aparcado unos metros más adelante. Cuando subí y arranqué, escuché a mi izquierda las voces al unísono de los tres chicos. «Señor». Giré la cabeza sorprendido. Los tres a la vez hablaron sin apartar la vista del televisor, sin mirarme. «Debería comprarse un coche eléctrico. Las emisiones de CO2 están acelerando el efecto invernadero». Yo tardé en contestar. Puede parecer algo estúpido, pero me quedé petrificado. No por sus palabras, sino por su insólita y sobrecogedora actitud. De vez en cuando asentían, como si estuviesen escuchando a alguien. «Un buen ciudadano respeta el sistema. Un buen ciudadano obedece». Sentí terror. Creí volverme loco. Pisé a fondo el acelerador y no me detuve hasta llegar a casa. Entré, me puse cómodo y me preparé la cena. Todo esto con el cerebro en blanco. Me sentía como si hubiera visto un ovni. Volví a llamar al doctor Torres. Y una vez más, él le restó importancia al asunto. «No te digo que no sea extraño, Mario», me comentó, «pero todo lo que me cuentas puede tener una explicación lógica. Ya sabemos que la tecnología está creando ciertos problemas de atención. ¿Y cómo explicas lo de esos chavales?» El doctor suspiró. «Mario, nos conocemos desde hace mucho. Puedes hablar con confianza. La cuestión es, ¿qué crees tú que sucedió?» «Pues creo», respondí haciendo una pausa. Las ideas que surgían en mi cabeza eran pura ciencia ficción. «Joder, no lo sé, Daniel. No quiero decir ninguna tontería, pero creo que lo próximo será encontrarme una vaina alienígena en el jardín». Al otro lado escuché una carcajada. Torres se mantuvo comprensivo. «Lo que me describes se parece más a los efectos de algún tipo de droga». Eso sí tenía sentido, pensé. Si hay alguna nueva sustancia circulando por las calles, pronto lo sabremos. No creo que tengas motivos suficientes para alarmarte. Al final volvió a convencerme. Me recomendó tomar ansiolíticos y hacer ejercicio. Pero empecé por relajarme de la forma habitual. Me senté en el sofá y encendí el televisor. Pasé horas sumido en un agradable estado de trance, hasta que el mando a distancia resbaló entre mis dedos y cayó al suelo. ¿Hora de irse a dormir? Cada día me despertaba animado y descansado. Cada día pensaba que todo se había acabado y que solo había sido un proceso de ansiedad. Me preparaba un buen desayuno mientras escuchaba las noticias o veía algún programa de relleno matutino. Consultaba mis redes sociales, me reía leyendo alguno de los debates filosóficos de Twitter o veía algún vídeo de YouTube. Pero en cuanto salía de casa, todo volvía a empezar. Probé con ejercicio, como me había indicado Torres. Me recomendaron el running, el footing, el jogging, el power walking o correr por la calle con pantalones cortos. Pero en pleno octubre no estaba dispuesto a llegar a casa todos los días temblando y calado hasta los huesos. El gimnasio fue una mala idea para mí. Demasiadas personas haciéndose fotos y muy pocas haciendo ejercicio. Además, cuando informé al tipo musculoso y excesivamente tostado que se interesó por mí, dijo que me vendría muy bien practicar una combinación de spinning y cross-training, intercalado con algo de fitboxing y pole dancing. Me dijo que podía empezar solo o contratar a un coaching o a un personal trainer. Coloqué la mano sobre la culata de mi revólver. Suspiré. No, Mario, no. Tienes otros problemas. Cuando llegué a casa enfurecido, me preparé un café y cogí unas galletas. Me sorprendía sintiendo repetidas veces haciendo aspavientos aliviado y emitiendo bufidos de confirmación como un chimpancé.
Ah. Me asusté cuando me vi reflejado en el cristal de la puerta del armario. No era consciente de estar pensando nada. La televisión estaba en silencio. Me acerqué y subí el volumen. El tipo del Canal 12 hablaba precisamente de la manía que tienen las nuevas generaciones de colocar etiquetas, de usar anglicismos y otras cuestiones. ¿Pero qué coño?, me pregunté. Había reaccionado como un perro a un silbato de ultrasonidos. ¿Acaso era posible? ¿Había algo en aquellos aparatos, en la frecuencia? Una sensación del más puro horror recorrió mi cuerpo. Desde entonces no tuve ninguna duda de que todo estaba relacionado. Solo le había hablado del tema a Torres, pero Rubén era mi compañero y socio. Con ciertas dudas se lo conté. Él se echó a reír a carcajadas. Me lo esperaba. Yo hubiera reaccionado de la misma forma en su lugar. Y al fin y al cabo, no parecía estar afectado. Me miró con compasión y dijo: «Ay, amigo mío, somos perros viejos, de otra generación. ¿Acaso tu padre te entendía?» «No. Pues a ti te sucede lo mismo. Y además hemos hecho demasiadas horas extra para obtener muy pocos beneficios». «¿Crees que solo es eso?» «Estrés», dije yo sorprendido. Le acababa de contar un auténtico disparate. Y él lo reducía todo a estrés. «Claro que sí, muchacho», respondió pasando el brazo por encima de mis hombros. «Piénsalo. ¿Hace cuánto no tienes vacaciones? O más importante quizás, ¿hace cuánto no tienes una cita? Y cuando digo una cita, no me refiero a comer un sándwich con Lucía en la cafetería». Yo lo miré sonriendo, resoplando. No hizo falta decir nada. No creí en ningún momento que solo fuese estrés. Pero Rubén no mentía. No me haría ningún daño relajarme. «Pues eso, deja de preocuparte. De hecho, mañana vas a venir conmigo y con Susana a cenar. Lleva tiempo buscando a alguien para su prima Julia. Y creo que tú eres perfecto. Incluso demasiado inocente, diría yo», comentó palmeándome el hombro y zarandeándome. «Venga, chaval, espabila». No insistí. No tenía pruebas, ni siquiera una teoría formada. Solo una delirante conjetura que ni yo me podía creer del todo. Y más de una docena de preguntas. ¿Qué iba a hacer? Al día siguiente cambié mi rutina de todas las mañanas. Desayuno con la televisión apagada y el teléfono en el bolsillo. La mañana pasó volando. Me sentía mejor, pero fue la calma antes de la tormenta final. Al salir, a eso de las 5, me reuní con Rubén, Susana y Julia. La chica era preciosa y muy agradable. Decidimos pasar un par de horas dando una vuelta antes de cenar, lo cual me pareció genial. Hacía siglos que no me acercaba al centro comercial. Al entrar, su aspecto había cambiado bastante. Algunas de las antiguas tiendas habían cerrado y habían abierto otras nuevas. Los escaparates estaban repletos de tubos LED de colores y por los altavoces sonaba una atroz canción, cantada por un tipo de Albacete, con una patata en la boca e intentando, no sé por qué, parecer cubano. Me sentí muy desplazado en aquel ambiente, pero ya estábamos allí, y fuera empezaba a llover de nuevo. Fuimos hablando a gritos hacia una cafetería. Por suerte tenía un salón interior que amortiguaba el ruido de las miles de personas que gastaban su dinero entre ofertas sin pensar. Nos sentamos y seguimos charlando durante un buen rato. Todo iba sobre ruedas, hasta que nos adentramos en temas algo más serios. El sitio era bastante acogedor para estar dentro de un centro comercial. Luz tenue y colores vivos. Las mesas pegadas a la pared y separadas por un tablón de madera, lo suficientemente alto para dar cierta intimidad. Sillones de una pieza rodeando las mesas, una gramola al fondo y varios neones. Todo muy de los 60.
En aquel momento no había nadie. A un lado, colgado de la pared como un cuadro, tenían un televisor encendido a un volumen razonable. Emitían uno de los conocidos magazines de la tarde. Cuando les dije que iba a aprovechar para comprar algo de ropa y que si me podían aconsejar, ambas dijeron al unísono con una mirada sin vida: ese es un estereotipo anticuado. Las mujeres ya no son como antes. Me quedé helado, pero otra vez tenía un testigo. Miré a Rubén asustado. Él respondió sonriendo y encogiendo los hombros, entendiéndolo como una broma o algún tipo de excentricidad de las chicas. No tenía muy claro por qué a mi compañero parecía no afectarle aquella magia oscura. Ahora lo sé, porque el cabrón ya era uno de ellos. Tenéis razón, chicas, dije disimulando, con una sonrisa nerviosa. Para compensar mi error, yo pagaré la cuenta. ¿Acaso crees que no podemos pagar?, respondieron otra vez como robots. No, yo no. Deberías colaborar, Mario. Sí, claro, dije, echándome a un lado. Un buen ciudadano respeta el sistema. Un buen ciudadano obedece. Me levanté retrocediendo. La situación era terrorífica y surrealista. Rubén enviaba mensajes desde su teléfono móvil como si no pasase nada. Las chicas me miraban con los ojos muy abiertos y el cuello torcido. En la televisión, aquella conocida periodista, sonriente y con gesto amable. De pronto la imagen comenzó a agitarse, a rasgarse entre interferencias, mostrando la terrorífica realidad tras el filtro. No podría jurar que aquel horror del inframundo que presencié fuese real. Las chicas se pusieron de pie, levantaron un brazo y me señalaron. Al igual que sus voces, sus movimientos estaban sincronizados. «Obedece las normas, Mario». Eché a correr aterrorizado. Al salir del local caminé intentando no llamar la atención. Estaba en estado de shock, sudando, con la cara desencajada. Sentía las miradas juiciosas de las personas que colapsaban el centro comercial. Miraba en todas direcciones descontrolado, como si estuviese perdido en un frondoso bosque. Al murmullo ensordecedor de la gente se unían las voces siniestras que emanaban de los televisores. En cada tienda, en cada restaurante, en cada local había un televisor encendido. Me cubría con el brazo como un vampiro a la luz del día, para no mirarlos y caer en su diabólico hechizo. Tuve la impresión de que todos caminaban al mismo paso, al mismo ritmo. Cruzando la librería, podría llegar a la salida de la plaza. Al entrar, el ambiente era calmado y silencioso. Varios chicos al lado de los cómics, y 7 u 8 personas esparcidas por las diferentes secciones. Me movía a la deriva. Sin querer tropecé con un tipo de traje. El libro que hojeaba cayó al suelo. Lo recogí y se lo devolví disculpándome. Pánico nuclear, de Tom Clancy. «Wow», pensé. Él me miró con gesto amable. «Gracias, señor. Debemos prepararnos para lo peor». ¿Cómo?», respondí yo nervioso. «La amenaza roja. La Tercera Guerra Mundial», me dijo agitando el libro en alto, como haría un predicador con una Biblia. Algo me impulsó a decir: «Eso solo es propaganda yanqui». Al instante sentí una mano en el hombro. Me di la vuelta. Era el gerente con la misma voz mecánica que el resto. «Por favor, señor, debo pedirle que se vaya. Su comportamiento es inaceptable». Yo, confuso y sorprendido, repliqué: ¿Que yo qué? «Sus ideas son divergentes, improcedentes y peligrosas, señor», dijeron los dos. De nuevo, una punzada gélida subió por mi costado e hizo que mi corazón palpitase. Como si se hubieran activado por control remoto, el resto de clientes se unieron a los 2 primeros. «Un buen ciudadano respeta el sistema. Un buen ciudadano obedece».
Salí hacia los ascensores, escuchando sus voces. «Obedezca las reglas, señor». Sin embargo, cuando me giré y pulsé el botón de la segunda planta, todo había vuelto a la normalidad, como en uno de esos flash mobs, o para los más mayores, como en una obra de teatro. Al salir del centro comercial, la Plaza King estaba abarrotada. En la puerta había un chico pidiendo limosna. Yo estaba demasiado alterado para meter la mano en el bolsillo y sacar unas monedas de la cartera. Lo miré compasivo. Él sonrió. «No se preocupe por mí, señor. Todo va bien, señor. No hay ningún problema, señor». «Dios», susurré. «Nuestro gobierno es perfecto, señor. El sistema es perfecto, señor. Solo hay que obedecer, señor». Atravesé el tumulto a codazos y empujones como un borracho en un tugurio. Se me nublaba la vista y tenía vértigos. El ruido de los cientos de voces, motores y sirenas resonaban en mi cabeza como un enjambre de avispas. Supongo que un loquero lo llamaría agorafobia o ataque de pánico, pero aquella sensación era muy distinta. Me sentía como un conejo perseguido por una manada de lobos. Me asaltaron una docena de pensamientos apocalípticos y tenebrosos. El humo de los tubos de escape, las chimeneas, aquel aire contaminado ensuciaba mis pulmones. Me costaba respirar. Cuando me acercaba demasiado a alguien podía ver como miles de pequeños virus y microbios brotaban de sus bocas y se esparcían en el aire infecto. Había varios grupos de chavales. Su aspecto era sospechoso, futuros delincuentes. Al otro lado de la calle una bandera ondeando en un balcón. Malditos fascistas. El suelo estaba plagado de papeles, vasos de plástico y colillas. Estamos destruyendo el planeta. Bastardos, ¿nos dais cuenta? En una esquina, un restaurante vegetariano. 3 parejas en las mesas, uno de ellos anunciando a sus amigos la estupenda comida que iban a recibir. Pijos con dinero. ¿Creéis que el tofu es una planta? El corazón me latía a 180 pulsaciones por minuto. Por suerte vivía muy cerca de allí. Me costó 4 intentos abrir la puerta de casa. Cogí un par de ansiolíticos del armario del baño y me los tragué con una cerveza. Bajé las persianas y cerré la puerta del jardín. Me senté en el sofá en completa oscuridad. Entonces la televisión se encendió. La guerra de Ucrania gana intensidad semana tras semana. Somos hasta cierto punto responsables de lo que está sucediendo, declaraba esta mañana el ministro de Exteriores. Cogí el mando y la apagué, pero volvió a encenderse. Tenemos que reaccionar, exigir a los gobiernos que tomen medidas. La situación es crítica. Solo tenemos un planeta. Y lo estamos destruyendo. Presioné el botón de nuevo. No se apagaba. Cambié de canal. La única respuesta es el liberalismo, señores. No, rotundamente no. Las medidas aportadas por nuestro gobierno han reducido los índices de paro en un 5% este año. Y otro canal. Continúan los disturbios frente al Parlamento Europeo. Desde ayer por la mañana, miles de agricultores se han unido. Y otro. Odio, rabia, miedo, dolor. Aquel aparato solo emanaba emociones negativas. El dolor era insoportable. La angustia. Caí de rodillas, después apoyé las manos en el suelo. Sentía un peso sobre mí, no solo emocional. Supongo que si hubiera cedido me hubiera convertido en otro de esos zombies al servicio del sistema. Lacayos y acólitos. No voy a dármelas de listo o de duro. Quizás solo fue la suerte lo que me hizo resistir. Pero resistí. Me arrastré con mis últimas fuerzas. La desenchufé, pero no se apagó. Arranqué mi arma de la cartuchera que colgaba del respaldo del sofá y vacié el cargador sobre el maldito televisor. Los vecinos habían escuchado los disparos, así que no tardó en llegar la policía. Por supuesto, después de contar lo que había sucedido, acabé en una preciosa habitación acolchada con una dosis masiva de clozapina. Diagnóstico: trastorno de personalidad paranoica.
2 interminables semanas en las que conté la misma historia al menos 40 veces. Pensaba que iba a acabar allí para siempre, pero una mañana mi querido Torres entró como un ángel redentor. Y usando sus influencias, me sacó de mi cárcel de vinilo. Llevamos 3 semanas con la terapia. El doctor insiste en que todo ha sido producto de mi imaginación. Pero yo sé que sospecha algo. He empezado a investigar por mi cuenta. Cada vez que me lo pregunta, lo niego. Pero a mi alrededor, todo sigue igual. La única diferencia es que ya no tengo miedo. Ya no tengo dudas. Hay algo en la televisión. Algo que interfiere, envenena y manipula nuestros cerebros. ¿Cómo y para qué? ¿Qué importa eso? Estáis advertidos. Si notáis alguno de los síntomas, como que vuestros pensamientos no son vuestros, por favor, apagad la televisión. Espero que os haya gustado este relato. Una crítica muy intencionada, pero también una parodia que posiblemente os haya recordado algunos otros libros, series o películas. Un relato que he escrito en 2024. Ahora os voy a leer uno escrito en 1951, hace casi 75 años. Será la primera vez que en este canal, quizás no la única, pero la primera vez que yo lea un relato que no es mío. Pero hay un motivo importante para mí que luego comentaré. Un relato titulado El peatón, del gran Ray Bradbury. Entrar en aquel silencio, que era la ciudad a las 8, de una brumosa noche de noviembre. Pisar la acera de cemento y las grietas alquitranadas. Y caminar, con las manos en los bolsillos, a través de los silencios. Nada le gustaba más al señor Leonard Mead. Se detenía en una bocacalle y miraba a lo largo de las avenidas iluminadas por la luna, en las 4 direcciones, decidiendo qué camino tomar. Pero realmente no le importaba, pues estaba solo en aquel mundo del año 2052. O era como si estuviese solo. Y una vez que se decidía, caminaba otra vez, lanzando ante él formas de aire frío, como el humo de un cigarro. A veces caminaba durante horas y kilómetros y volvía a su casa a medianoche. Y pasaba ante casas y ventanas oscuras y parecía como si pasease por un cementerio. Solo unos débiles resplandores de luz de luciérnaga brillaban a veces tras las ventanas. Unos repentinos fantasmas grises parecían manifestarse en las paredes interiores de un cuarto, donde aún no habían cerrado las cortinas a la noche. O se oían unos murmullos y susurros en un edificio sepulcral, donde aún no habían cerrado una ventana. El señor Leonard Mead se detenía, estiraba la cabeza, escuchaba, miraba y seguía caminando, sin que sus pisadas resonaran en la acera. Durante un tiempo había pensado ponerse unos botines para pasear de noche, pues entonces los perros, en intermitentes jaurías, acompañarían su paseo con ladridos al oír el ruido de los tacos. Y se encenderían luces y aparecerían caras, y toda una calle se sobresaltaría ante el paso de la solitaria figura. Él mismo, en las primeras horas de una noche de noviembre. En esta noche particular, el señor Mead inició su paseo caminando hacia el oeste, hacia el mar oculto.
Había una agradable escarcha cristalina en el aire que le lastimaba la nariz, y sus pulmones eran como un árbol de Navidad. Podía sentir la luz fría que entraba y salía, y todas las ramas cubiertas de nieve invisible. El señor Smith escuchaba satisfecho el débil susurro de sus zapatos blandos en las hojas otoñales, y silbaba quedamente una fría canción entre dientes, recogiendo ocasionalmente una hoja al pasar, examinando el esqueleto de su estructura en los raros faroles, oliendo su arrumbrado olor. «Hola, los de adentro», les murmuraba a todas las casas de todas las aceras. «¿Qué hay esta noche en el Canal 4, en el Canal 7, en el Canal 9? ¿Por dónde corren los cowboys? ¿No viene ya la caballería de los Estados Unidos por aquella loma?» La calle era silenciosa y larga y desierta, y solo su sombra se movía como la sombra de un halcón en el campo. Si cerraba los ojos y se quedaba muy quieto, inmóvil, podía imaginarse en el centro de una llanura, un desierto de Arizona, invernal y sin vientos, sin ninguna casa en 1000 kilómetros a la redonda, sin otra compañía que los cauces secos de los ríos, las calles. «¿Qué pasa ahora?», les preguntó a las casas mirando su reloj de pulsera. «¿Las 8:30? ¿Hora de una docena de variados crímenes? ¿Un programa de adivinanzas? ¿Una revista política? ¿Un comediante que se cae del escenario?». ¿Era un murmullo de risas el que venía desde aquella casa a la luz de la luna? El señor Smith titubeó y siguió su camino. No se oía nada más. Trastabilló en un saliente de la acera. El cemento desaparecía ya bajo las hierbas y las flores. Luego de 10 años de caminatas, de noche y de día, en miles de kilómetros nunca había encontrado a otra persona que se paseara como él. Llegó a una parte cubierta de tréboles, donde 2 carreteras cruzaban la ciudad. Durante el día se sucedían allí tronadoras oleadas de autos, con un gran susurro de insectos. Los coches escarabajos corrían hacia lejanas metas tratando de pasarse unos a otros, exhalando un incienso débil. Pero ahora, estas carreteras eran como arroyos en una seca estación, solo piedras y luz de luna. Leonard Smith dobló por una calle lateral hacia su casa. Estaba a una cuadra de su destino, cuando un coche solitario apareció de pronto en una esquina y lanzó sobre él un brillante cono de luz blanca. Leonard Smith se quedó paralizado, casi como una polilla nocturna, atontado por la luz. Una voz metálica llamó: «Quieto. Quédese ahí. No se mueva». Smith se detuvo. «Arriba las manos». Pero, dijo Smith. «Arriba las manos o dispararemos». La policía, por supuesto, pero qué cosa rara e increíble. En una ciudad de 3 millones de habitantes solo había un coche de policía. Un año antes, en 2052, el año de la elección, las fuerzas policiales habían sido reducidas de 3 coches a 1. El crimen disminuía cada vez más. No había necesidad de policía, salvo ese coche solitario que iba y venía por las calles desiertas. «¿Su nombre?», dijo el coche de policía con un susurro metálico. Smith, con la luz del reflector en sus ojos, no podía ver a los hombres. «Leonard Smith», dijo. «Más alto». «Leonard Smith». «¿Ocupación o profesión?». «Imagino que ustedes me llamarían un escritor». «Sin profesión», dijo el coche de policía como si se hablara a sí mismo. La luz inmovilizaba al señor Smith,
como una pieza de museo atravesada por una aguja. Sí, puede ser así, dijo. No escribía desde hace años. Ya no vendían libros ni revistas. Todo ocurría ahora en casa como tumbas, pensó, continuando sus fantasías. Las tumbas mal iluminadas por la luz de la televisión, donde la gente estaba como muerta, con una luz multicolor que les rozaba la cara, pero que nunca los tocaba realmente. Sin profesión, dijo la voz de fonógrafo siseando. ¿Qué estaba haciendo afuera? Caminando, dijo Leonard Smith. ¿Caminando? Solo caminando, dijo Smith simplemente, pero sintiendo un frío en la cara. Caminando, solo caminando, caminando. Sí, señor. ¿Caminando hacia dónde? ¿Para qué? Caminando para tomar el aire. Caminando para ver. Su dirección. Calle St. James, 11 Sur. ¿Hay aire en su casa? ¿Tiene usted un acondicionador de aire, señor Smith? Sí. ¿Y tiene usted televisor? No. ¿No? Se oyó un suave crujido, que era en sí mismo una acusación. ¿Está usted casado, señor Smith? No, No es casado, dijo la voz de la policía detrás de un rayo brillante. La luna estaba alta y brillaba entre las estrellas, y las casas eran grises y silenciosas. Nadie me quiere, dijo Leonard Smith con una sonrisa. No hable si no le preguntan, Leonard Smith. Leonard Smith esperó en la noche fría. ¿Solo caminando, señor Smith? Sí. Pero no ha dicho para qué. Lo he dicho, para tomar el aire, y ver, y caminar simplemente. ¿Ha hecho esto a menudo? Todas las noches durante años. El coche de policía estaba en el centro de la calle, con su garganta de radio que zumbaba débilmente. Bueno, señor Smith, dijo el coche. ¿Eso es todo?, preguntó Smith cortésmente. Sí, dijo la voz. Acérquese. Se oyó un suspiro, un chasquido. La portezuela trasera del coche se abrió de par en par. Entre. Un minuto. No he hecho nada. Entre. Protesto. Señor Smith. Smith entró como un hombre que de pronto se sintiera borracho. Cuando pasó junto a la ventanilla delantera del coche, miró adentro. Tal y como esperaba, no había nadie en el asiento delantero, nadie en el coche. Entre. Smith se apoyó en la portezuela y miró al asiento trasero, que era un pequeño calabozo, una cárcel en miniatura con barrotes. Olía antiséptico, olía demasiado limpio y duro y metálico. No había allí nada blando. Si tuviera una esposa que le sirviera de coartada, dijo la voz de hierro. Pero... ¿Hacia dónde me llevan? El coche titubeó. Dejó oír un débil y chirriante zumbido, como si en alguna parte algo estuviese informando, dejando caer tarjetas perforadas bajo ojos eléctricos. Al Centro Psiquiátrico de Investigación de Tendencias Regresivas. Smith entró. La puerta se cerró con un golpe blando. El coche de policía rodó por las avenidas nocturnas, lanzando adelante sus débiles luces. Pasaron ante una casa en una calle, un momento después. Una casa más en una ciudad de casas oscuras. Pero en todas las ventanas de esa casa había una resplandeciente claridad amarilla rectangular y cálida en la fría oscuridad. «Mi casa», dijo Leonard Smith. Nadie respondió. El coche corrió por los cauces secos de las calles, alejándose, dejando atrás las calles desiertas con las aceras desiertas, sin escucharse ningún otro sonido. Ni hubo ningún otro movimiento en todo el resto de la helada noche de noviembre.
si habéis llegado hasta aquí, gracias. Bradbury tiene un estilo complejo, muy poético, y las traducciones además son bastante malas. ¿Recordáis cuando os dije que de vez en cuando me gustaría que esto fuese algo más que relatos? Pues este es el momento. Este es un tema importante para mí, es un tema que me resuena por dentro, que me da rabia, que me enfurece, y quería compartir con vosotros algo más que relatos. Hola a todos, hola amigos, amigas de este y otros planos, de este y otros mundos. Soy David Iglesias, L de Iglesias, como firmo esos relatos que espero que os gusten, aunque hoy, excepcionalmente, me he permitido el lujo de leer un relato que no me pertenece, un relato del gran Ray Bradbury, el poeta de la ciencia ficción. Un tipo que le tenía incluso más aversión que yo a la televisión. Un tipo que ni siquiera dejó publicar sus obras en formato digital hasta pocos años antes de su muerte. Y un tipo que en 1951, hace casi 75 años, junto con otros grandes autores de la ciencia ficción, vieron, vaticinaron en lo que se iba a convertir la televisión. Fueron conscientes del poder, de la influencia, del efecto que causaban algunas personas. Y lamentablemente yo creo que tenían razón. Creo que la televisión es el veneno, o uno de los venenos del siglo XXI, la ponzoña. Y creo que lamentablemente el periodismo, una profesión noble, se ha convertido en el terreno de necrófagos, pirómanos y manipuladores. Y me da rabia. Y me da rabia sobre todo por las generaciones presentes y las venideras, porque siguen cayendo en la trampa y porque el mal siempre es astuto y siempre es capaz de adaptarse a los tiempos. Y es que veréis, cualquiera que tenga mi edad, más o menos, nació como yo en lo analógico. No había internet, no había, por supuesto, todo lo que vino con internet, no había teléfonos móviles, WhatsApp, plataformas de vídeo, apenas 4 o 5 canales de televisión. Y sí, entre los 80 y los 90 todo sucedió muy rápido. Todo llegó en 10, 15 años. En aquella época yo leía mucho más que ahora porque tenía más tiempo. Leía estos libros, estos cómics, que sigo leyendo. Y yo, no sé si a alguien más le ha sucedido esto, yo creía en el futuro. El futuro del que me hablaban estos tipos, que me describían. Y no siempre era un futuro apocalíptico, no siempre era un futuro distópico con un gobierno totalitario, no siempre era un futuro decadente, no. A veces simplemente era un futuro hiperdesarrollado, hipertecnológico, que se habían roto las barreras de la ciencia, del espacio, del tiempo, y un futuro en el que se habían dejado atrás los dilemas, las irrelevancias, las estupideces del siglo XX. No hablo de una fecha en el tiempo, hablo de un concepto, el futuro. ¿Cuál fue mi decepción cuando 20 años después, pensando que yo iba a estar vivo para presenciar, para ser testigo de ese futuro, cuál fue mi decepción cuando 20 años después me encuentro con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, no voy a daros un discurso, ni quiero meter los pies en el barro. Me entendéis perfectamente. Sí, la tecnología ha avanzado. No tanto como yo esperaba, pero ha avanzado. Pero una parte de la sociedad ha retrocedido 50 años. Y la cuestión es ¿por qué? Yo a veces hablo con compañeros cuando leemos alguna noticia o cuando vemos algún vídeo y hay personas que me dicen, bueno, es que la gente joven se ha vuelto idiota, es que la gente joven es que
las redes sociales los atrofian, es que tanto contenido, tantos vídeos... No, la gente no se vuelve idiota. A la gente la vuelven idiota. Los nazis no se volvieron nazis un día. No dijeron, no se le despertaron una mañana y eran todos nazis, ¿no? Los convirtieron en nazis. Los convencieron de que ese era el camino. Por lo tanto, el problema no es lo que sucede. El problema es por qué sucede y quién lo provoca. Y en mi opinión, sigue siendo la televisión. Sigue siendo la televisión la que manipula. Sigue siendo la televisión la que educa. Sigue siendo la televisión la herramienta propagandística del sistema, de la industria, de los políticos. Algunos chavales también me dicen, no, bueno, pero las redes sociales están ahí. Sí, las redes sociales también han hecho un buen trabajo de lobotomización, sobre todo ahora con esos shorts o con esas plataformas como TikTok en las que ves vídeo y vídeo y vídeo y vídeo y vídeo hasta que tu capacidad de atención es la de un pez. Pero sigue siendo la televisión. Me dicen, no, pero ahora también están todos esos youtubers, esos nuevos dioses, como en American Gods, la novela de Neil Gaiman. Esos nuevos dioses, la tecnología, los youtubers, los influencers, gente con millones de suscriptores, con millones de vídeos, con millones de reproducciones, incluso con millones de euros, poderosos, influyentes, ¿verdad? No. Esas personas no son un peligro. Esas personas no afectan al sistema. De hecho, sigue siendo la televisión quien confirma si eres famoso o no. Supongo que en todos los países sucede lo mismo. Cuando algo se hace viral o alguien se hace viral, lo primero que sucede es que ese personaje se pasea por todos los programas de televisión de todos los canales. Ya sea hablando de política, ya sea hablando de el mundo del corazón, ya sea hablando de lo que sea. Sigue siendo la televisión quien confirma, sí, tú eres famoso. Mientras tanto, tienes millones de suscriptores, millones de reproducciones. Sí, pero eres famoso ahí dentro, en ese mundo digital de, seamos realistas, una franja muy concreta de edad. Pero sigue siendo la televisión quien confirma la fama incluso. De hecho, esos suscriptores no importan. No hace falta, ni voy a ser yo el que defina qué es poder. Hay muchos vídeos por ahí, muchos artículos, pero no tiene nada que ver con suscriptores ni visualizaciones, ni siquiera con dinero. Esos suscriptores son los que luego no votan. Esos suscriptores no son los que se van a meter en una hipoteca a 25 años. No son los que van a comprar un coche nuevo a plazos. Esos suscriptores no son a los que hay que convencer de que la vida va bien, de que todo es correcto. No son esos suscriptores a los que hay que convencer de que trabajan 10 horas o 12 al día por un sueldo lamentable, que no llegan a fin de mes, pero que no se pueden quejar, que no deberían quejarse porque podría ser peor. No son esos suscriptores a los que hay que convencer de que el trabajo del gobierno es impecable. No, es a sus padres a los que hay que convencer de eso. Y sus padres siguen viendo la televisión. Quizás esto cambie dentro de 50 o 60 años, pero de momento sigue siendo la televisión la herramienta del sistema. Podría poneros 20 ejemplos, pero como he dicho, no quiero meter los pies en el barro. En cuanto al contenido, algo muy curioso es que en ese relato de Ray Bradbury hay una línea en la que Leonard Mead, ese hombre que va paseando por una calle solitaria, grita al interior de esas casas y les pregunta: ¿qué estáis viendo? Son las 8:30. Una serie de crímenes, un debate político, un programa de adivinanzas, un humorista que se cae del escenario. Pues bien, no puedo
Vosotros diréis si en México, en Argentina, en Paraguay o en cualquier país de Latinoamérica es así. Pero en España, 75 años después, sigue siendo así. Fijaros que el método ni siquiera ha cambiado. 75 años después, no a las 8:30 a lo mejor, porque aquí en Europa pues vivimos con otro horario, que no es el estadounidense, pero a las 9:30 es lo que te puedes encontrar, efectivamente. Debates políticos, varios, no uno, varios, porque ahora hay 400 canales de televisión. Dependiendo del canal, pues tiran hacia un lado o hacia el otro. Programas de crímenes, bueno, yo no sé, supongo que habrá un The Kiss, canal The Kiss en Latinoamérica. Maté a mi padre, maté a mi hijo, maté a mi vecino era un asesino, mi marido era un asesino, me casé con un asesino, el asesino. Morbo. No solo programas de crímenes, cientos, sino medicina bizarra. Pústulas, tumores, forúnculos, enfermedades extrañas, grotescas, deformidades. Es entretenimiento. ¿Qué crees que puede aportar ese contenido a alguien? ¿Crees que ese contenido le puede aportar a alguien algo positivo? Bueno, pues ya te digo yo que no. Y sí, es lo que se puede encontrar a esas horas. Y un humorista que se cae del escenario, bueno, tenemos los late nights, que suelen empezar con un monólogo. Es decir, repito, ni siquiera ha cambiado el método. Lo único que ha cambiado, en mi opinión, es la forma de manipular. Antes no había medios para comprobar si las noticias que te entregaba tus periódicos, tus canales de televisión eran ciertas. Recordad cuando a la sociedad americana pues le decían que al otro lado del mundo, en un pequeño país, había un tirano satánico comunista que estaba a punto de lanzar un misil contra Estados Unidos, y para defender las libertades y los intereses, que esto es algo que me gusta mucho de los americanos, lo de defender las libertades, había que eliminarlo. Ahora, eso ya no es posible, porque en ese país hay millones de personas con cámaras que graban y dicen no, eso no es verdad. Por lo tanto, el mal, porque para mí esto ya es casi una cuestión del bien y el mal, se adapta y han optado por el caos, han optado por la inundación, por el exceso de información que para muchos ya es consigna que el exceso de información produce desinformación. Nos hemos dado cuenta que tener 1000 opiniones del mismo tema es peor que tener una. Porque si tenemos una, puede ser nacionalista, excesivamente nacionalista o fascista, pero al menos tenemos una dirección. Sabemos hacia dónde tenemos que ir. Pero si tenemos 1000 opiniones, es caos, ruido, contaminación. No sabemos a qué hacerle caso, no sabemos, tenemos miedo, corremos como pollos sin cabeza. Eso es lo que ha cambiado. De hecho, cuando llegue el final, y no hablo de un final nuclear que destruya el mundo, sino un suceso que cambie el rumbo de la humanidad. No sé si llegará Neocorp, pero si llega, no tengo ninguna duda de que la principal herramienta del mal será, antes, durante y después, la televisión. Y hasta aquí con mis delirios. Bueno, sí, una cosa más. Es curioso que este relato de Ray Bradbury se estudia en periodismo, cuando posiblemente sea el periodismo el que provoque que este relato de Ray Bradbury se haga realidad.